Gracias. Señor presidente, en primer lugar quiero agradecerle por recibirme una vez más con tanta cortesía en la Casa Blanca. Y en segundo lugar, quiero agradecerle por su amistad y por su liderazgo. Desde Jerusalén hasta Teherán, desde los altos del Golán hasta Gaza, usted ha demostrado una y otra vez lo que he dicho en muchas ocasiones. Usted es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Y señor presidente, usted y yo sabemos que no hay comparación posible. Mientras usted se enfoca en casa en hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, su liderazgo en el extranjero está cambiando el mundo para bien, poniendo fin a guerras y promoviendo la paz. Creo que hoy estamos dando un paso crucial tanto hacia el fin de la guerra en Gaza como hacia sentar las bases para avanzar de manera dramática en la paz en el Medio Oriente. Y pienso que incluso más allá del Medio Oriente, en países musulmanes muy importantes. Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, el cual cumple con nuestros objetivos de guerra. Traer de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelar las capacidades militares de Hamás y su dominio político, y garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. No habríamos alcanzado este punto de inflexión sin el valor y el sacrificio de nuestros increíbles valientes soldados. Ellos pelean como leones para defender al pueblo de Israel y sirven en la primera línea de la guerra entre la civilización y la barbarie. Señor presidente, cuando nuestras dos naciones se mantienen hombro a hombro, logramos lo imposible. Hace apenas unos meses, en la Operación León Ascendente y en la Operación Martillo de Medianoche, dimos un golpe decisivo contra el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. Su valiente decisión de enviar esos B-2 hizo que la región fuera más segura y que el mundo fuera más seguro. Ahora, bajo su liderazgo, estamos dando el siguiente paso para ganar la guerra y ampliar la paz. Su plan es consistente con los 5 principios que mi gobierno fijó para el fin de la guerra y el día después de Hamás. Todos preguntan, ¿cuál es su plan para el día después de Hamás? Aquí está nuestro plan. Fue aprobado en el gabinete. Todos nuestros rehenes, tanto los que están vivos como los que han muerto, todos ellos, regresarán a casa de inmediato. Hamás será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Israel mantendrá la responsabilidad de seguridad, incluyendo un perímetro de seguridad por el futuro previsible. Y por último, Gaza tendrá una administración civil pacífica que no estará dirigida ni por Hamás ni por la autoridad palestina. Si Hamás acepta su plan, señor presidente, el primer paso será una retirada modesta, seguida de la liberación de todos nuestros rehenes en un plazo de 72 horas. El siguiente paso será el establecimiento de un gobierno internacional encargado de desarmar completamente a Hamás y desmilitarizar Gaza. Agradezco su disposición a liderar este organismo, señor presidente. Se lo agradezco sinceramente, porque tiene muchas responsabilidades y esto es importante. Y esto refleja la confianza que esto dará a todos de que se dará seguimiento a todos los compromisos asumidos. El hecho de que usted asuma esta responsabilidad, creo, ayuda a muchos a asegurarnos de que todo fluya en la dirección que queremos. Ahora bien, si este organismo internacional tiene éxito, habremos puesto fin permanentemente a la guerra. Israel llevará a cabo nuevas retiradas vinculadas al grado de desarme y desmilitarización, pero permanecerá en el perímetro de seguridad por el futuro previsible. Creo que debemos entender que le estamos dando a todos la oportunidad de que esto
se haga de manera pacífica, algo que logrará todos nuestros objetivos de guerra sin más derramamiento de sangre. Pero si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego básicamente hace todo para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí mismo. Esto puede hacerse por la vía fácil o por la vía difícil, pero se hará. Preferimos la vía fácil, pero tiene que hacerse. Todos estos objetivos deben alcanzarse porque no libramos esta horrible lucha ni sacrificamos a lo mejor de nuestros jóvenes para que jamás permanezca en Gaza y nos amenace otra vez con esas horribles masacres. Señor presidente, me alentó su declaración clara en la ONU en contra del reconocimiento de un Estado palestino. Eso sería un resultado que, después del 7 de octubre, recompensaría al terrorismo, socavaría la seguridad y pondría en peligro la propia existencia de Israel. En cuanto a la autoridad palestina, valoro su posición firme de que la autoridad palestina no puede tener ningún papel en Gaza sin someterse a una transformación radical y genuina. En su plan de paz de 2020, que usted mencionó hace un momento, dejó en claro lo que esa transformación requiere. No es un simple discurso. No es marcar una casilla, es una transformación fundamental, genuina y duradera. Y eso significa poner fin al pago por matar, cambiar los libros de textos envenenados que enseñan odio hacia los judíos, a los niños palestinos, detener la incitación en los medios, poner fin a la guerra legal contra Israel en la CPI y en la CIJ. Reconocer al Estado judío y muchas otras reformas. No les sorprenderá saber que la gran mayoría de los israelíes no creen que el leopardo de la autoridad palestina vaya a cambiar sus manchas. Pero en lugar de esperar esa transformación milagrosa, su plan ofrece un camino práctico y realista hacia adelante para Gaza en los próximos años, en el cual Gaza será administrada ni por Hamás ni por la autoridad palestina, sino por quienes estén comprometidos con una paz genuina con Israel. Creo que esto puede ser no solo un nuevo comienzo para Gaza, sino también un nuevo comienzo para toda la región. Bajo su liderazgo, podemos revitalizar. Yo debo poner lo mío también. Podemos revitalizar los acuerdos de Abraham. Así se llaman en el hebreo original. Abraham. Abraham está bien. Abraham, como quiera llamarlo. Bajo su liderazgo, señor presidente, podemos revitalizar los acuerdos de Abraham que forjamos hace 5 años. Podemos ampliarlos a muchos más países árabes y musulmanes que elijan la moderación por encima del extremismo. Creo que aquí hay una oportunidad. No será fácil. Será un camino difícil. Pero creo que si tenemos éxito, usted tiene toda la razón. Vamos a abrir posibilidades con las que nadie siquiera había soñado. Pero creo que nosotros sí soñamos con ellas. Como usted me ha dicho, señor presidente, y lo ha dicho al mundo muchas veces, usted dijo, recuerden el 7 de octubre, recuerden el 7 de octubre. Nunca olvidaremos los horrores del 7 de octubre y haremos todo lo necesario para asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir. Desde el 7 de octubre, los enemigos de Israel han aprendido una dura verdad. Quienes nos atacan pagarán un precio muy alto, pero quienes se asocian con nosotros promueven el progreso y la seguridad para sus pueblos. El presidente Trump acaba de decirlo. También está en la Biblia. Dice, a los que te bendigan, los bendeciré, y a los que te maldigan, los maldeciré. Y eso es, en realidad, lo que está sucediendo. Queremos las bendiciones. Creo que en los últimos 2 años hemos hecho mucho para poner fin a la maldición. No hemos terminado, pero hemos hecho mucho y hemos hecho mucho juntos para poner fin a la maldición.
Quiero agradecer a todo su equipo por sus esfuerzos para llegar a este punto. En especial quiero agradecer a Steve Witkoff y a Gerald Kushner por su incansable labor para acercar a Israel y a los estados árabes de la región. Estoy profundamente agradecido con ambos por su trabajo. Hoy tuvimos una llamada telefónica, solo para dejarlo claro. Le dije al primer ministro de Qatar, Israel estaba atacando terroristas, no estaba atacando a Qatar. Y por supuesto, lamentamos la pérdida de los ciudadanos qataríes. No eran nuestro objetivo. Y aprecio mucho la propuesta del presidente Trump de tener un organismo trilateral, Estados Unidos, Israel y Qatar, para resolver las quejas respectivas. Hay bastantes, pero si podemos intentar mitigarlas o ponerlas en un terreno diferente, creo que eso sería bueno para todos. Por encima de todo, a todas las personas, al excelente equipo y a los muchos colaboradores que han hecho esto posible, quiero agradecerle a usted, señor presidente. La historia ya ha demostrado que bajo su liderazgo, Israel y Estados Unidos pueden cambiar el rostro del Medio Oriente. Y hoy tengo la esperanza de que su plan para poner fin a la guerra en Gaza lo haga de nuevo, y lo haga pronto. Liberará a nuestros rehenes, pondrá fin a la tiranía de Hamás en Gaza y permitirá el futuro más seguro y próspero para los pueblos de nuestra región. Gracias, señor presidente. Que Dios bendiga a Estados Unidos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga la alianza indispensable entre nuestros países. Y permítame añadir en hebreo, que todos seamos inscritos en el libro de la vida. Gracias. Muchas gracias, Vivi. Así que creo que, mientras esperamos que se firmen estos documentos y que todos se pongan en orden, quizá no sea realmente apropiado responder preguntas. Me reuniré, como sabes, dentro de un rato con un par de demócratas para hablar sobre el país. Pero, para mantener nuestro país abierto, ellos van a tener que hacer algunas cosas, porque sus ideas no son muy buenas. En realidad, son muy malas para nuestro país. Así que veremos cómo resulta. Pero lo de hoy fue realmente histórico. Fue algo asombroso. Creo, Vivi, quiero decir, dependiendo de ti, que mientras esperamos las firmas y las aprobaciones de muchos países diferentes que están involucrados en esto, probablemente no deberíamos responder preguntas. ¿O prefieres responder una o dos preguntas de algún reportero israelí amistoso, si es que existe tal cosa? Esa es una posición muy difícil. Pero creo, señor presidente, que seguiré su instinto en esto. Tendremos tiempo suficiente para preguntas. Creo que primero debemos resolver el asunto. Thank you very much,